Sí, señor subsecretario, como yo ya explicaba a los señores diputados y senadores, que en la sesión de presentación del Ministerio usted hizo una completa presentación de todos los programas de la subsecretaría. Si puede hacer un resumen muy breve para que lo recuerden así los señores miembros de la comisión, creo que lo podemos despachar muy luego. Le ofrezco la palabra. Muchas gracias, senador. Nosotros, efectivamente, en la sesión pasada hicimos un detalle de cada uno de los programas y ahora creo que lo importante es hacer un resumen para poder tomar las preguntas necesarias y poder dar la aclaración pertinente. En términos generales, entiendo que viene el camino del PowerPoint, pero en resumen, lo importante es que el incremento de las subsecretarías del 22%, en respecto al año anterior, y lo que estamos viendo particularmente, el incremento más grande es del 65% en el Sistema Nacional de Seguridad Municipal, teniendo en cuenta que hay un aumento también significativo en planes y programas que ya di a conocer con anterioridad, y si le parece pertinente, presidente, solo puedo, si quiere menciono los porcentajes de cada uno, como ya di el detalle, sería lo más efectivo. Como dije, la implementación del Sistema Municipal de Seguridad es un incremento del 65%, esto es particularmente los programas preventivos dirigidos a los municipios. El programa Lazos, que es tal vez el programa mejor evaluado en la subsecretaría, tiene un incremento del 21%. El Plan Calle Segura, que tiene que ver con la dotación y el apoyo tecnológico a las diferentes comunas en materias de prevención del delito, crece un 3%. El programa Somos Barrio, en barrio comercial, crece en un 75% y en barrio residenciales prioritarios un 2,5%. Muy importante que la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, un instrumento muy importante en la evaluación y generación de políticas públicas a nivel nacional, va a tener un incremento del 149%. ¿Y por qué este incremento tan grande? Porque tomamos la decisión de que esta herramienta tiene que ser útil a las comunas, al nivel comunal. Y por eso vamos a pasar de muestras regionales a muestras comunales, permitiendo maximizar la importancia y el potencial de este programa. El programa Denuncia Seguro, que también tiene como objetivo seguir aumentando la denuncia, reducir la cifra negra, crece en un 87%. El programa del Centro de Atención a Víctimas tiene un presupuesto de continuidad, principalmente porque tomamos medidas internas que nos han pedido maximizar la labor con el mismo recurso. Y lo último que también detallé en la sesión anterior fue el subtítulo 21 de gasto en personal, que crece proporcionalmente con el crecimiento de los programas y en este caso crece en un 11%. Eso es en términos generales, presidente, y por supuesto para complementar la presentación que anteriormente ya hicimos como ministerio, estoy también totalmente disponible a dar respuestas a las interrogantes y preguntas junto con mi equipo también que me acompaña de ser necesario. Te ofrece la palabra. Sí, diputado Mellado. Gracias, presidente. Presidente, a ver, subrayé aquí especialmente la implementación del Sistema Municipal de Seguridad, aumentó un 65%, y hay un punto que dice, se elimina la concursabilidad, dando un giro a la distribución regresiva de los recursos presentados hasta la fecha, se incrementa el presupuesto para la ejecución del programa en un 65%. ¿Cómo nos asegura que no va a haber discrecionalidad política en la asignación de los recursos, en la distribución de los recursos? Porque la verdad es que al limitar la concursabilidad ya no es el mejor proyecto, sino que al que usted vea que la municipalidad le falta, le va a colocar recursos. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta sobre el programa Barrio Comercial Protegido. ¿Cuáles son los puntos que ustedes colocan para elegir un barrio comercial para protegerlo? ¿Barrio Make, por ejemplo, va a ser un barrio protegido donde disparan a mansalva, o algún barrio especial donde el comercio ambulante haga de las suyas? ¿Cómo es? O sea, ¿qué tiene que ser y cuántos barrios existen en el país y cuántos más se van a aumentar? Esa es una buena pregunta, ¿cuántos se van a aumentar? Claro, ¿cuántos se van a aumentar? El programa Denuncia Segura. En el programa Denuncia Segura, que es telefónico, me imagino, baja después, ustedes después siguen la denuncia o solamente la trasladan a
la Fiscalía. Yo diría que eso es lo principal, presidente. Muchas gracias. Sí. Se ofrece la palabra. Bueno, yo solamente iba a agregar lo primero que plantea el diputado. Efectivamente, yo entiendo la lógica de decir ya no hay concurso, porque no tienen por qué competir las comunas unas contra otras por cuál está más segura o más insegura, o cuál tiene el mejor programa, pero la pregunta es con qué criterios se van a elegir las comunas que sí se van a apoyar, porque entiendo que no se van a apoyar todas. Así que, senadora Órdenes tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar al subsecretario Vergara. Yo quiero valorar que en la subsecretaría existe un aumento de más de 20 puntos en su presupuesto. Comparto también la decisión de que en el ámbito municipal se haya destinado gran parte de ese incremento. Yo había planteado en la sesión anterior, sí, mi preocupación porque esta subsecretaría, desde la División de Coordinación Nacional, está a cargo del Programa Nacional de Apoyo a Víctimas. Entonces, se mantiene idéntico el presupuesto de un año a otro. Yo señalé en esa oportunidad que obviamente implica que no va a haber ampliación de cobertura de centro de apoyo a víctimas y además, ¿por qué no se mantiene idéntico? O sea, no hay ningún tipo de incremento respecto a ese programa y a los dispositivos de atención. Este es un programa que también, entiendo por la DIPRES, ha sido bien valorado, así como el programa Lazo, y mi pregunta es esa, porque veo cambios importantes en el presupuesto, creo que con una buena orientación. La ENUS, el programa Lazo, el Denuncia Seguro, son programas probados y la subsecretaría en eso ha hecho un buen ejercicio. Pero el programa, en Chile no existen muchos dispositivos de atención a víctimas dentro de las primeras 24 horas de ocurrir un delito. Acá estamos hablando de los delitos de mayor connotación social. Entonces, mi consulta es esa, ¿qué pasa con el programa y con los centros de apoyo a víctimas? Gracias, presidente. Se ofrece la palabra, le damos la palabra al señor subsecretario. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Daré respuesta a cada una de las preguntas y, sin embargo, algunas también pediré que mis jefaturas de división que están acá, que son quienes están a cargo de cada uno de los programas, pueda aclarar de ser necesario. Lo primero, diputado, la verdad es que es una pregunta muy importante porque es tal vez la decisión más grande que tomamos en la Subsecretaría de Prevención del Delito, era terminar con la concursabilidad. Y particularmente porque los mecanismos por medio de los cuales se asignaban los recursos en base a concurso generaban una desigualdad y una disparidad muy grande que hacía que municipios con pocos recursos tenían pocas capacidades de hacer buenas postulaciones. Y no necesariamente los recursos terminaban en las comunas que más se necesitan, particularmente las comunas rurales, que tienen realidades distintas, que viven la seguridad de una manera distinta y que por medio de los parámetros que se definía su adjudicación de recursos en un concurso, quedaban fuera en gran parte. Y justamente lo que nosotros buscamos por medio de la asignación de recursos en base a necesidad es aumentar los niveles de transparencia en la adjudicación de recursos. Que nadie se sorprenda por qué una comuna u otra recibe recursos. Y también, de cierta manera, erradicar esta duda que también generaba la concursabilidad, que a pesar de que era concursabilidad, la verdad que había un margen por medio del cual se asignaba el recurso. ¿Y cómo lo tomamos, cómo se van a asignar estos recursos? Que creo que en el fondo es el corazón de su pregunta. Se va a asignar por medio de un índice de vulnerabilidad sociodelictual. Este índice se compone por distintas variables, entre ellas, por ejemplo, no solamente la realidad delictual, en el fondo los casos policiales, sino que también y particularmente variables como la variable presupuestaria de los municipios, no cuánto el municipio decide gastar en seguridad, sino que cuál es la posibilidad que tiene de financiar en base a la autonomía de su presupuesto. Se suma la variable de considerar delitos relacionados a violencia de género, violencia intrafamiliar, tiene un peso también respectivo, como también se consideran los delitos o la participación de niños, niñas y adolescentes. Pero además, otro tipo de variables que nos parecen y fueron recomendados por las asociaciones de municipios particularmente, por ejemplo, que consideremos las poblaciones flotantes.
las variaciones en las poblaciones. Una comuna que se triplica, quintuplica o multiplica por 10 su población en el verano no puede hacer política en base al promedio o a la población fija, como también vemos en comunas en las grandes capitales, sin ir más lejos, en la misma región metropolitana, Estación Central y Santiago son comunas que siempre reciben una cantidad. En las capitales regionales, Concepción, Temuco, etcétera. Entonces, y para darle transparencia no solamente al índice, sino que también todas las bases que van a nutrir cada una de estas variables van a ser y son bases de público acceso, para que no exista la duda. Pero además, este índice se aplica con la categorización de las comunas. Queremos separar a las comunas urbanas también de las comunas rurales, porque las comunas rurales, desde nuestro punto de vista, analizando la adjudicación de recursos, han quedado segregadas y requieren una inyección de recursos distinta. Cosas concretas, más allá del cómo. Tomamos la decisión que el 100% de las comunas en Chile tienen que tener patrullas preventivas. Ese es como nuestro mínimo común preventivo. Eso es justamente cuando llegamos al gobierno identificamos que esto fluctuaba entre el 30 y el 40% de las comunas que no tenían, y ya nos pusimos como objetivo al cierre de este año, o sea, ni siquiera con el presupuesto que estamos pensando, sino que con recursos adicionales que movimos dentro de nuestros programas, queremos llegar al 15 o al 20%. 15 me refiero que falte solo el 15%. Entonces, con ello, la meta nuestra es a fines del próximo año llegar a ese 100%. Eso creemos que es el mínimo común preventivo, que podamos nivelar la cancha entregando los recursos de forma transparente y no haciendo competir a las comunas, y por supuesto podemos dar más detalles si es que usted lo necesita. Sí, por favor. Sí, ya lo dije públicamente, diputado, también. Tiene la palabra el diputado Está en los Mellado, medios. por favor, a través de la mesa, y después el diputado Cifuentes. Una consulta, presidente, por su intermedio. Subsecretario, estos indicadores que usted ha manifestado recién, que me parecen súper razonables, ¿van a quedar expresados en un reglamento? Esa es la pregunta, presidente. También una buena pregunta, porque nosotros queremos darle continuidad a estas políticas. De hecho, hoy este índice de vulnerabilidad está ingresando al Ministerio de Desarrollo Social también, porque también queremos la validación de ellos. Entonces, la idea es que sea una herramienta más que solamente un mecanismo de adjudicación de recursos. Pero efectivamente, esto tiene que quedar en el tiempo y lo que estamos pensando es avanzar en la vía reglamentaria, pero lo primero que tenemos que hacer es ajustar los últimos elementos con el Ministerio de Desarrollo Social para que también sea validado de esa forma, y también ponerlo a disposición de otras carteras que quieran adjudicar recursos por medio de este índice, porque nos parece que también va reflejando de forma pública y transparente las necesidades, en este caso de adjudicación. Perdón, presidente. Entonces, podríamos agregar una glosa en ese sentido, o en el sentido de decir que la aplicación de este presupuesto se regirá por un reglamento de la subsecretaría y eso. ¿Le parece? Sí, o sea, es parte de lo que, si usted lo estima pertinente, puede ser parte como un condicionante de la glosa, porque efectivamente lo queremos, ese es nuestro objetivo, que sea reglamentado, no sea algo al azar. No, totalmente. El secretario. ¿Perdón? Si no está el reglamento, ¿cómo podemos agregar una Bueno, por eso digo que es un condicionante que nosotros podemos presentar lo que será el reglamento, pero en este momento el reglamento no está porque está justamente el índice en el Ministerio de Desarrollo Social. No, perdón, presidente, eso lo entiendo bien. Si el punto es que se deje condicionado el uso y asignación de los recursos a un reglamento. O sea, es decir, antes que se asignen recursos tiene que estar aprobado el reglamento. Claro. Esa sería, ¿no es cierto?, entiendo, la que la condición. aprobación de esto no sea el condicionante, sino que más bien la asignación, que Exacto. sería a contar del 1 de enero del... Exacto. Sí. No, ningún problema. Eso quedaría en una glosa que usted redactaría y nos haría llegar entonces. Todo gusto tiene que ser patrocinado por el Ejecutivo. Naturalmente, le vamos se la hacemos llegar y la conversamos con él. Sí, porque ahora, los mecanismos que nosotros Sí, también puedo darle a conocer, diputado, que también podrían facilitar esto, pero tendrían el mismo objetivo, sería una resolución interna de la subsecretaría, que eso arreglaría, y es algo que nosotros podemos hacer con mucha mayor facilidad y tiene el mismo objetivo en el fondo. La gracia, perdón, presidente. No, pero, diputado Naranjo. Con esto me quedo callado, el último. Sí. La diferencia que hay entre la resolución y el reglamento es que una tiene toma de razón de la Contraloría. En este caso, el reglamento. Y eso sí que lo deja muy, muy definido.
Por eso que yo insisto en el reglamento y no en una resolución. Diputado Naranjo tiene la palabra. Presidente, solo una inquietud. Este índice de vulnerabilidad que están haciendo y van a construir, ¿todos los programas se van a orientar por ese índice? ¿Cuál es? No. El índice de vulnerabilidad sociodelictual tiene la finalidad el sistema municipal de seguridad. ¿Solo para ella, no? Sí, solo para ella porque es la única adjudicación que nosotros hacemos a municipios por medio Pero, del... por ejemplo, el programa Somos Mi Barrio, el barrio, ¿eso cómo lo determinan ustedes arbitrariamente? Esa es una identificación que es parte de las preguntas que podemos Denuncia dar a segura, conocer. ¿también ustedes lo hacen? No, porque ahí no hay adjudicación de recursos, son Lo que programas. pasa es que yo quiero volver a insistir en lo que hemos dicho majaderamente, que los municipios más pobres, que tienen menos recursos, normalmente quedan fuera de todos estos programas y todos se concentran en aquellas municipalidades que disponen de más recursos. Entonces, Justamente- la idea es llegar a los que tienen menos y no seguir Pidiendo la entregándole palabra, por recursos a favor, los que tienen muchachos. más. Entonces, por eso quiero saber cuál es el criterio. Vamos a darle la palabra antes que conteste a la senadora Órdenes y a la senadora Proboste y después a la senadora Órdenes. Sí, gracias, presidente. Es que yo propongo, porque lo que entiendo, la subsecretaría ha planteado que existe un índice. Los índices incorporan ciertas variables. Acá se habla de un índice de vulnerabilidad. Entonces, mi eso supongo que va a establecer ciertos criterios o dimensiones variables, y precisamente que yo haría un acto de confianza, porque lo que yo recuerdo que ocurría es que efectivamente finalmente se terminaba discriminando por el concurso, por la modalidad de concurso, a los sectores rurales, aquellas que no tenían capacidad. Hay municipios muy pequeños que elaborar un proyecto de esta naturaleza efectivamente los complica y no tienen apoyo técnico, más allá que hoy día los gobiernos regionales van a ver, se supone, equipos que van a apoyar en esta tarea. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea el diputado Cifuentes para hacer aún más claro. Entonces, que la glosa que redacte el Ejecutivo incorpore claramente estos criterios, y vamos a tener un año para evaluar también y poder comparar con lo que ocurría anteriormente. Anteriormente incluso había regiones que nunca se adjudicaban proyectos. Entonces, por ejemplo, yo creo que un criterio también tiene que ser que a lo menos haya X proyectos por regiones. Más los otros criterios que se suman, yo creo que va a ser mucho más equitativo en el tiempo. Muchas gracias, presidente. Gracias. Senadora Proboste. Presidente. Perdón, un momentito. ¿Puedes recibir un momento que voy a bajar solamente a anotarme en la sesión? Hay que poner presente. Presidente, yo solo quiero felicitar el esfuerzo que se hace desde la Subsecretaría de Prevención del Delito en este presupuesto, porque uno innegablemente lo compara con acciones anteriores, y particularmente quiero detenerme en el programa Somos Barrio, porque el temor que viven a diario emprendedores, locatarios, dueños de negocios de barrio en todo el país es muy significativo. Y lo que nosotros encontramos es que mientras el gran comercio tiene la capacidad y recursos para contratar empresas de seguridad privada, el almacén del barrio no los tiene. Y esto no solo se trata de la seguridad del negocio, que si bien es cierto es importante, sino también tiene que ver con condiciones de generar igualdad en la competencia, porque un negocio que esté asediado por el crimen simplemente no puede sobrevivir, y es fundamental en los barrios. Entonces, creo que el programa, que tiene incrementos muy significativos, tanto el de barrio comercial protegido, con una variación de un 75%, da cuenta de esa voluntad. Y yo quiero sumarme a lo que ha planteado el senador Cifuentes, que respecto de la distribución de los recursos, y es que yo, como soy diaguita, tengo capacidad de... soy clarividente. Bueno, entonces, lo que ha planteado Ricardo Cifuentes, eso no cambia. ¿Quiere que reemplace a María? Todo lo que diga puede ser usado en mi contra. Pero Ricardo sabe muy bien lo que quiero, para él. Bueno, y yo creo que en eso es bueno remitirlo de una manera bien, que no sea tan compleja, pero que exista efectivamente un índice que dé garantía que las comunas que son más pequeñas, que muchas veces no tienen la cantidad de móviles en seguridad ciudadana, pero que por esa vía igual puedan acceder a estos fondos, porque lo que ocurre es que muchas veces se utiliza el factor de la denuncia, y la denuncia suele ser mucho mayor en aquellos territorios que tienen más recursos, que tienen
más cámaras de vigilancia, que tienen más carabineros, que tienen más seguridad municipal, porque están al alcance de la mano y finalmente esos índices terminan distorsionando la realidad y yo me imagino que el ánimo de todos aquí en este espacio es que efectivamente estos recursos se distribuyan con un criterio de justicia territorial. Eso y felicitaciones por el presupuesto. ¿Alguna otra consulta? A lo menos ese reglamento debería decir que cada comuna deberá tener a lo menos un proyecto. Diputado Mellado. Un detalle que todavía yo creo que le falta al subsecretario responder sobre el barrio, somos barrio comercial protegido. ¿Cuáles son los parámetros, sus mediciones de esos parámetros y cuántos más en el país se van a colocar? Y en segundo lugar, que nos pueda explicar, porque aumentan un 60 y tanto % los honorarios, de 23 a 38, y el presupuesto. Entonces quiero que me explique también sobre el tema del aumento de los honorarios de las contratas. Su secretario tiene la palabra. Gracias, daré respuesta porque también hay preguntas que me hicieron y voy a tratar de responderlas todas y después seguimos. Respecto, a ver, para terminar con lo de la concursabilidad y el índice, las variables que yo les mencioné tienen particularmente un peso cada una, pero justamente lo que menciona, presidente, tiene que ver con su duda respecto a la asignación. Y esto particularmente lo hacemos para corregir la profunda desigualdad de comunas que no tienen ni siquiera una patrulla, que tienen hoy día 120 pesos per cápita en prevención del delito versus otras que tienen 50.000. Obviamente, nuestro objetivo no es quitarle a las que tienen 50.000, sino que cumplir nuestra responsabilidad como gobierno de inyectar los recursos para llegar a ese mínimo común preventivo. Esta es una conversación que, sin ir más lejos, la tuve ayer con alcaldesas de la zona oriente de Santiago y que reconocían además la necesidad que teníamos que aumentar la capacidad de las comunas que menos tienen para al final maximizar lo que ocurre. O sea, no es solo un tema de que quién tiene más o quién tiene menos. Y entiendo su preocupación porque esto principalmente viene a corregir, o más que corregir, a llenar un vacío en la adjudicación de recursos. Y cuando tomamos la decisión de que en Chile el 100% de las comunas van a poder acceder a patrulla, creo que es un paso significativo, pero también una señal de la labor que el gobierno tiene que tener. Ahora, yo no le puedo garantizar que el 100% de las comunas van a tener patrulla, porque a lo mejor hay comunas que no van a querer tener patrulla, ¿verdad? O sea, yo espero que todas quieran tenerlo, pero nosotros como gobierno vamos a garantizar que la comuna que quiera la va a tener. Y creo que, tomando también para terminar la respuesta de este punto, creo que todo lo que puede avanzar en la reglamentación correcta, nosotros también estamos muy llanos a que eso suceda. Quiero también verlo con mi equipo para ofrecerles una alternativa concreta respecto al cómo, el cuándo, para que no exista expectativas de ninguna otra forma. Pero solo cerrar este punto. Particularmente en las regiones del sur, nos hemos encontrado con una decepción muy profunda de que viven realidades delictuales que van mucho más allá de las cifras, porque hay grados de no denuncia muy grandes, hay cifras de no denuncia muy grandes por miedo a no denunciar, por desconfianza en las instituciones, por diferentes razones, y necesitamos justamente encontrar otras formas de identificar sus problemas sin esperar solamente que se les dispare una cifra de un delito u otro. Entonces, particularmente esto es a lo que estamos apuntando, pero concuerdo plenamente tanto con la preocupación de la igualdad al final del día como de la capacidad que tengamos de establecer esto de una manera estable y que no quepan dudas, porque al final lo que queremos, y creo que tanto la pregunta del diputado Mellado como la del diputado Naranjo, y la de usted, diputado, también tienen que ver con que queremos dar garantía que todos puedan acceder a esta información. Respecto al Denuncia Seguro, para ir respondiendo al tiro, el Denuncia Seguro es un programa que no adjudica recursos, sino que es más bien un programa de toma de denuncia, que nosotros lo promovemos. Vivimos lamentablemente en un país donde además la no denuncia en muchos lugares está marcado por los bajos recursos de la comuna. Entonces la cifra negra más encima se profundiza en las comunas que tienen menos recursos. Y ahí el incremento que nosotros estamos haciendo es para expandir su difusión a nivel nacional. ¿Y cómo funciona esto? Sí, nosotros tenemos un seguimiento y podemos darle más detalle, porque cuando nosotros además al hacernos parte de este proceso
nos permite hacer un seguimiento respecto a la efectividad. Y yo creo que eso es muy importante y algo que, por ejemplo, no ocurre con los otros mecanismos de denuncias que puedan existir. Yo diría que este es el mecanismo de denuncia que además nos permite como gobierno estar encima y saber cuál es la ruta de esta denuncia, entendiendo que todavía seguimos con porcentajes de denuncias que no terminan en nada porque muchas veces no existe la información suficiente tampoco para levantar esa denuncia. Complementaremos igual de todos modos esas dos preguntas. Respecto a lo que dice la senadora Órdenes, este es un punto que sí, efectivamente tocamos en la presentación que hicimos la vez pasada, y aquí hay dos cosas. Lo primero, lo que nosotros hemos identificado y podemos dar detalles también dentro de nuestra subsecretaría, es que el crecimiento que nosotros queríamos dar en la atención a víctimas, tomamos la decisión de hacerlo por medio de la eficiencia de los recursos que ya contamos. Y creemos que ese es el primer paso que el programa tiene que dar, porque creo que una de las tareas que tenemos no es solamente pedir más plata, sino que demostrar que con la plata que tenemos podemos hacer lo que prometemos y maximizar con la plata que tenemos lo que hacemos. Y eso es algo que les podemos dar detalles en ahora porque pensamos y tomamos la decisión de antes de dar una lucha por un aumento presupuestario, usemos bien lo que tenemos. Y creemos que ahí en niveles de eficiencia todavía había mucho que hacer y es algo que iniciamos este año. Pero en segundo lugar, y ustedes por supuesto fueron testigos, en la cuenta pública que dio nuestro presidente de la República también está el compromiso de que avancemos hacia un servicio nacional de atención de víctimas. Entonces, esto de cierta manera también es la transición hacia ello que nos parece también tremendamente necesario y abordar la atención a víctimas no solamente desde lo legal, sino que desde lo multidimensional, que es de cierta manera lo que hace este programa. Y solo para complementar, quiero dar la palabra a mi jefe de división de gestión territorial para que nos cuente un poco de los barrios, que creo que es importante dar el detalle de la asignación, que es lo que los señores diputados preguntaron, para que nos cuente un poco cómo se decide y cuánto creceremos también en el programa de barrios, tanto comerciales como residenciales. Tiene la palabra, el micrófono. Apriete ahí una teclita. Eso. Presidente, por su intermedio, le podemos informar que el presupuesto de Somos Barrio Comercial, ex Barrio Comercial Protegido, era el 2022 de 657 millones y lo que se hizo durante el 2022 fue transformar internamente la glosa Mi Barrio para poder asignar más recursos y poder sumar más barrios. Eso significó pasar de 13 barrios durante el 2022 y durante este año pasar a 23 barrios. Los criterios de selección de los barrios tienen que ver con, por una parte, índice de vulnerabilidad delictual, básicamente incidencia delictual, y por el otro también considerar algunos criterios de afectación de alguna zona. Por ejemplo, durante este año se sumaron al programa Somos Barrio Comercial las comunas de Arica, Iquique y Antofagasta, así como comunas como Quilpué también, que presentaban un problema serio en uno de sus barrios. Y se incorporaron también barrios de San Ramón, de Santiago, de La Florida y de La Cisterna. Pero básicamente entonces se consideran los criterios de mayor incidencia delictual que tienden a concentrarse en áreas de mayor servicio y comercio. Muy bien, muchas gracias, don Adolfo. No sé, ¿acaso hay alguna consulta, diputado Mellado? Sí. No, lo que pasa es que los parámetros, entonces, de acuerdo a la cantidad de denuncias, de acuerdo a la cantidad de robos, de acuerdo, ¿cómo hacen el barrio comercial protegido? Porque MEI debería estar ahí, entonces, de acuerdo a eso, digamos, o algunos barrios, digamos, que son, llamémosle, peligrosos comercialmente. El tema del comercio ambulante no es un parámetro para colocar un barrio protegido a los comerciantes, por ejemplo, o solamente es la delincuencia que es el parámetro principal. Tiene la palabra, señor Rostler. Por su intermedio, presidente, efectivamente se consideran delitos de oportunidad como robo con violencia, robo con intimidación, y además se consideran algunas incivilidades, por ejemplo, ingesta de alcohol en la vía pública. Muy bien, ¿alguna otra consulta? El diputado Boris Barrera. Sí, solo preguntar si están identificados esos barrios donde se van a aplicar estos programas o va a haber algún listado público o podemos contar con esa información
para saber a qué sectores específicamente se van a asignar esos programas. ¿Tu secretario o el señor González? ¿Quién contesta? O sea, puede dar el detalle si quiere el señor Adolfo, pero efectivamente todos estos barrios se publican, o sea, lo hacemos de forma pública una vez que tomamos la decisión en base a tanto las condicionantes delictuales y los panoramas, como menciona Adolfo, pero también respecto a las capacidades de los municipios, porque esto muchas veces depende también de que el municipio dé el ok y quieran ser parte de esto, y no necesariamente eso significa que todos quieren serlo. Mencionaban el barrio Meix, el barrio Las Tarrias, son por ejemplo los nuevos barrios que están ingresando, el barrio Bellas Artes, pero también nos hemos preocupado de que estos barrios también estén en regiones, como es el barrio en Coquimbo, nos importa mucho, creemos que es una ciudad que requiere este tipo de programas, y así en diferentes regiones de Chile. Y no también en las comunas más llamativas, por ejemplo, vamos a iniciar uno en la comuna de San Ramón, que hay un barrio comercial donde ha crecido la necesidad y no necesariamente está en el radar en la región metropolitana de los barrios comerciales más importantes, pero miramos la actividad delictual y vemos que se necesita una intervención importante. Si no hay más consulta, votaríamos. Señor secretario, dígale a todos que van a votar para que después no digan. ¿Esto? Que haría esa glosa tendría que incorporarla. Una vez que se presente. Gracias. El señor presidente pone en votación. Sí. También puede ser, la presento yo y le pido el patrocinio a usted y ahí lo conversamos, pero tendría que estar antes de aprobar el presupuesto, desde luego. En la mixta. En la mixta. En la mixta lo presenta. Muy bien. Ahí lo conversamos. Diputado, si le parece lo podemos ver y vemos el cómo y no se preocupe. En la mixta la votamos. En votación entonces. El presidente pone en votación el capítulo 08, Subsecretaría de Prevención del Delito, de la partida 05, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con sus dos programas. Primero, Subsecretaría de Prevención del Delito y el segundo, Centro de Atención a Víctimas. ¿En votación? En votación. ¿Habría acuerdo? El diputado, senador García. Presidente, yo quisiera tiempo para revisar el presupuesto. No tengo tampoco los antecedentes aquí conmigo, entonces, dado que se va a votar, yo quisiera abstenerme por el momento, solo con el propósito de poder revisarlo con mayor detención. Gracias, Muy bien. presidente. ¿Va a tomar la votación, señor secretario? Si le parece, puedo Si le parece. Senador, a órdenes. Tiene bloqueado a todos con su... Gracias. Con la salvedad de que quede constancia, digamos, de que el presupuesto no se puede asignar si no hay un reglamento. Y tienen plazo de aquí a enero para hacer reglamento. ¿Sí? ¿Esa es la glosa que va a presentar el...? Sí. Sí. Sí, yo entiendo que lo vamos a conversar con el diputado y les haremos la propuesta respecto al mecanismo y a la forma, el tiempo y lo que sea más adecuado para hacer así. Total disposición con lo que ha planteado el diputado. Muy bien. ¿Les parece con la abstención del senador García? Listo. Aprobado. Ahora volvemos al Ministerio de Educación. ¿Ve que es rapidita, presidente?
poco de silencio, por favor. Ministro de Educación, ¿puede volver o no? No, educación. Primero educación. ¿Podemos cultura primero? ¿Sí? Sí, bueno, si quieren ver cultura ahora no hay problema. Bueno, me dicen que quieren ver cultura antes, ¿no? Pero que tenemos mucha gente esperando de la Subsecretaría de Educación Superior, sobre todo, y también de... Vamos a ver ahora, Subsecretaría, vamos a seguir adelante con los servicios, empezando por la Subsecretaría de Educación Superior. Vamos a esperar que venga la señora ministra y la señora subsecretaria que estaba por aquí, pues. Educación Superior están llamando. Ministro de Educación. Senador García. Presidente, yo me había quedado en el presupuesto de la JUNAEP. ¿Ese no está aprobado? ¿Faltaba de la JUNAEP? Sí, faltaba la JUNAEP. Bueno, veamos JUNAEP rápidamente entonces, si usted dice que estaba a mitad de camino. Así que como yo estuve afuera un momentito, entonces sigamos, vamos a hacer el presupuesto de la JUNAEP, ¿está aquí? Ahora se va reincorporando la gente, presidente. Ya. Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. Está bien, tiene razón, presidente. Vamos a ir en el orden que está aquí. Y después viene el Consejo Nacional de Educación. No, vamos a ver las dos subsecretarías porque están... Hay mucha gente esperando para exponer de la subsecretaría, entonces, y de educación de parvularia. Entonces, terminemos esto mejor. Sí, correcto. Bueno, no está. ¿Pueden volver las muestras del Ministerio del Interior de Educación aquí o no? ¿Por qué no se trae? Oye, ¿vas a seguir tú? No, viene Francisco Villa inmediatamente. Ya, esperémoslo entonces, vamos a esperar ya. Presidente, dado... Ya no se han hecho presentes las señoras subsecretarias de Educación. Vamos a empezar con el Ministerio de Cultura entonces. Se ofrece la palabra para la presentación del proyecto del presupuesto de la cultura, las artes y el patrimonio. Un momentito.